¿Qué te parece Denis Dresser en Ucrania? Tú que sí eres un periodista serio, un periodista que sí investiga, un periodista ecuánime, honesto intelectualmente, porque a lo mejor yo tengo prejuicios, porque conozco el círculo en el que se mueve Denis Dresser, conozco el círculo del ITAM, conozco el círculo eh, cuando va a Nueva York, ¿no? Dolly Esteves y toda esta gentuza, a lo mejor estoy predispuesto, pero tú más bien en el ejercicio periodístico, ella dice que va a hacer ejercicio periodístico a Ucrania, a entrevistar a Zelensky, y bueno, dice que va a la guerra, se toma ahí unas selfies con dos, tres edificios medio destruidos, y luego sale con sus copas de vino, en cenas con gente de Estados Unidos, va como parte del gobierno mexicano sin ser parte del gobierno mexicano, pero de nacionalidad estadounidense, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué indica esto, Tocayo? Mira, yo de entrada te diría que primero Denise Dresser, con todo el respeto que me merece, no es periodista. O sea, Denise Dresser no es ni siquiera comunicadora como tal. Ella es una académica, una analista, una persona que da sus opiniones respecto a diversos temas del acontecer nacional e internacional, basados en su formación, en su visión de los mismos. Pero de ahí a que podamos definirla como periodista o que va a hacer trabajo periodístico, me parece que hay una gran, pero gran diferencia, sobre todo si pensamos que ese tipo de conflictos lo cubren lo que se define como reporteros o reporteras de guerra, que son gente que está en las trincheras, que es gente que conoce las historias que se van dando en el día a día, que no se va a tomar vinos caros a ningún lugar ni a ningún restaurante, sino que duerme precisamente al mismo nivel que las personas que padecen los estragos de un conflicto bélico. Entonces me parece que Denise Dresser no es que vaya a hacer periodismo, va a hacer relaciones públicas, pero hay un fondo más. Respetando, por supuesto, las opiniones de personas que admiran a la doctora Dresser y de aquellos que la cuestionan también, a mí me parece que Denise Dresser va con una intención muy clara, que es acomodar un discurso, el discurso de los Estados Unidos, la narrativa de los Estados Unidos en torno a que Ucrania es la víctima y más que Ucrania, Zelensky. Tú lo sabes mejor que yo, en las últimas semanas nuevamente en los medios de comunicación ha estado apareciendo ese punto de una manera muy particular, sobre todo en los medios norteamericanos, así como en también medios alemanes, franceses, españoles, que venden a Zelensky como la gran víctima, los ucranianos como las grandes víctimas de todo este conflicto. E insisto, por supuesto que los ciudadanos ucranianos son víctimas, pero son víctimas de las ambiciones de su propio gobierno y son víctimas de las ambiciones por parte de la OTAN y de los intereses que está llevando a cabo Estados Unidos, porque a final de cuentas los ucranianos, los ciudadanos ucranianos quedaron en medio de una disputa que es mucho más grande que la de su propio país, hablando de la cuestión política. Entonces, con base a este discurso que es necesario, digamos así, vender, pues aparece la figura de Denise Dresser, que de una u otra manera está relacionada, está involucrada con las ONGs que reciben financiamiento del USAID. Entonces, me parece que hasta cierto punto era lógico toparnos con una actitud de esta naturaleza, de ir y tratar de vendernos al señor Zelensky como un héroe de guerra, de partir con los militares de aquel lado de Europa, sin dejar de lado, por supuesto, el ponerse a posar en diferentes lugares, que bueno, habrá gente que le agrade, habrá gente que no le agrade. Yo en lo personal siempre he creído que no puedes llegar a un lugar que está generando un conflicto, que está generando un sufrimiento y tomarte selfies o posar como si estuvieras en una visita social. A mí me parece, por ejemplo, que este punto que ahorita estás compartiendo, este tuit de Denise Dresser, nos muestra precisamente su enorme y profunda ignorancia de este conflicto como tal y deja de lado la responsabilidad de los Estados Unidos. Y no se trata de ser anti-yankee ni mucho menos, se trata de ubicar cada quien en su justa dimensión la responsabilidad que tiene en una guerra que parece no tener fin y que hasta hace unas cuantas horas no olvidemos que la OTAN abiertamente ha dicho que va a seguir armando a Ucrania y que va a seguir respaldando a Ucrania para que pueda hacerle frente a Rusia. Entonces, si Denise Dresser no sabe los orígenes de este conflicto, pues me parece que es obvio que caiga en este tipo de situaciones, pero no lo sabe no porque sea ignorante, no la sabe no porque no esté informada, no la sabe porque simple y llanamente no le conviene a su discurso
para quienes le pagan el viaje, que se sepa qué es lo que realmente está pasando en Ucrania y quiénes son los responsables de lo que está pasando en Ucrania, porque imagino que Denise Dresser pues no va a tuitear nada de lo que ha hecho BlackRock en Ucrania, ¿no? Por ejemplo, de las ventas que ha hecho Zelensky, lo que mencionabas, la desaparición de la oposición que ha hecho Zelensky, la represión que ha llevado a cabo Zelensky en contra de todo aquel que piense diferente a él. No nos va a decir nada tampoco, por supuesto, de la cuestión nazista, de los batallones que apoyan a Zelensky. No nos va a decir tampoco nada de qué significaría para Estados Unidos que Rusia pusiera, ¿cómo se llama? Pusiera lanzacohetes o pusiera bombas en México, por ejemplo, ¿no? Porque a final de cuentas en eso estaríamos. O sea, si la OTAN, que insiste en integrar Ucrania, lo logra y Rusia lo permite, pues será una distancia pues similar a la de México con Estados Unidos, en donde podrían ubicar cualquier base militar y por supuesto que Washington no estaría de acuerdo. Entonces me parece que Dresser obvia todo esto con una intención netamente pro-yanqui, con la finalidad de responder a aquellos que le pagaron el viaje, ¿no? Oye, y parece que la única militarización que le molesta es la de México, porque allí en Ucrania se siente como pez en el agua, y cuando habla de los valores de Ucrania, cuando habla de que este señor exministro de Defensa de Ucrania, autor de varios artículos en Foreign Affairs, dice, sabe cómo, le falta un acento ahí a esa O, sabe cómo Ucrania puede y debe recuperar su territorio. Esta es como la chimoltrufia, ¿no? Como dice una cosa, dice otra, es como todo, tiene o no tiene razón. En fin, así la hipocresía de esta élite que, como bien dices, más que ser periodista, es una relacionista pública. Quería escuchar una opinión diferente a la mía, porque yo digo, bueno, tal vez es mi propio sesgo, mi propia fobia que le tengo a esa persona y a perfiles como ella, por lo que son, por lo que representan y por la deshonestidad con la que se comportan. Y bueno, pues ya más o menos me centraste, mi querido tocayo.